26 gramos de ácido sulfúrico en 0,5 litros de solución. ¿Cuál es la moralidad de esta solución? Para calcularla tenemos que dividir el número de moles del soluto entre el volumen de la solución. Entonces tenemos que la masa del soluto del ácido sulfúrico es igual a 196 gramos y el volumen de la solución es igual a 0,5. Entonces, para encontrar el número total de moles tenemos que dividir la masa entre el peso molecular. Entonces, tenemos que el ácido sulfúrico tiene 2 moléculas de hidrógeno y equivale a 1, entonces sería 2 por 1, lo que nos da 2. El azufre que vale 32 y el oxígeno que hay 4 partículas y equivale a 16, entonces si lo sumamos en un total nos da 98 gramos sobre mol. Ahora que ya tenemos el peso molecular tenemos que dividirlo con la masa. Entonces 196 gramos, que es la masa, entre el peso molecular, que es 98 gramos sobre mol. Esto nos da un total de 2. Y ahora que tenemos el número total de moles, lo tenemos que dividir entre el volumen de la solución, que es 0,5 litros. Entonces dividimos 2 entre 0,5 y nos da 4. Entonces esta es nuestra molaridad, 4 moles. Calcular la molaridad del alcohol, 679 gramos y 800 gramos de agua. Entonces para realizar esto tenemos que en el alcohol hay 179 gramos y en el agua hay 800 gramos, lo que equivale a 0,8 kilogramos. Entonces para realizar esto tenemos que encontrar el peso molecular del alcohol. Entonces tenemos que el carbono equivale a 12 y hay 2, entonces lo multiplicamos y nos da 24. Luego tenemos que el hidrógeno equivale a 1 y hay 6 de él, entonces nos daría 6. Y el oxígeno equivale a 16 y lo multiplicamos por 1 porque solo hay 1, entonces nos da 16. Entonces si lo sumamos nos da 46 gramos sobre mol. Ahora que tenemos esto, tenemos que la molaridad es igual a la masa entre el peso molecular sobre los kilogramos de agua. Entonces 179 gramos, que es la masa, dividido entre 46, que es el peso molecular, esto nos da 3,89. Entonces ahora lo dividimos entre los kilogramos de agua, que son 0,8, y esto nos da un resultado de 4,86, y esta es la molaridad. Calcular la normalidad del ácido sulfúrico, es 65,5 gramos y 250 mililitros. Para resolver esto primero tenemos que calcular el peso molecular del ácido sulfúrico. Entonces tenemos que el hidrógeno tiene 2 partículas y equivale a 1, entonces sería 2. El azufre equivale a 32 y el oxígeno equivale a 16 y hay 4 de ellos, entonces sería 64. Entonces ahora tenemos que sumar los 3 y nos daría el peso molecular, que es 98 gramos sobre mol. Ahora que tenemos el peso molecular tenemos que dividirlo entre la masa, entonces sería 65,5 entre 98. Esto nos daría un resultado de 0,668. Ahora esto lo tenemos que dividir entre el volumen, que es 0,25, nos daría un resultado de 2,67 moles. Ahora tenemos que multiplicar los números equivalentes por los moles. Entonces el número equivalente sería este 2. Entonces tenemos que multiplicar el 2 por 2,67 y nos daría la normalidad, que es 5,34. Calcular la fracción molar de 4,2 mol de cloruro de sodio y 9,5 mol de agua. Entonces tenemos que el soluto es igual a 4,2 moles y el solvente es igual a 9,7 moles. Entonces para calcular la fracción molar del soluto tenemos que dividir el soluto entre el solvente más el soluto. Entonces sería 4,2 entre 9,5 más 4,2, lo que sería igual a 4,2 entre 13,7 y nos quedaría un resultado de 0,306. Ahora para calcular la fracción molar del solvente tenemos que dividir el solvente entre el solvente más el soluto, entonces sería 9,5 entre 9,5 más 4,2, entonces sería 9,5 entre 13,7, lo que nos daría un resultado de 0,694.